Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, ya casi vamos a ir a la entrevista de esta tarde, solo para cerrar, digamos, el bloque anterior sobre el genocidio en Gaza y la, digamos, participación de Trump en todo esto y sus frustradas aspiraciones a llevarse el Premio Nobel de la Paz. Les comentamos la versión oficial, pues, que circuló desde hoy, que la opositora venezolana María Corina Machado ganó este Premio Nobel de la Paz. Ella fue elegida supuestamente por ser una figura clave y unificadora en una posición política que antes estaba profundamente dividida, una posición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo, es lo que dijo el presidente del comité noruego del Nobel. Antes del anuncio se había especulado de forma insistente en la posibilidad de que el premio fuera entregado a Donald Trump. Completaremos la información más adelante. Por lo pronto vamos a esta entrevista con nuestro amigo y compañero periodista, colega periodista Ricardo Valderas, que ahora está haciendo también, además de reporteo e investigación en Poder Latam, esta organización no gubernamental que se dedica a hacer una labor de transparencia y monitoreo tanto corporativo y derechos humanos. Y Ricardo Valderas acaba de publicar este reportaje, investigación del cobre al veneno, el crimen ambiental que comenzó con 5 millones de pesos y es el origen del poderoso Grupo México de Germán Larrea, el cuarto hombre más rico en México, de acuerdo al listado de la revista Forbes. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Rubén, muy contento de compartir como siempre espacios contigo y muy agradecido también por esta oportunidad que me das de mostrar el trabajo que hacemos en Poder Latam. Un abrazo. Y gracias, al contrario, te agradecemos que aceptes compartir este reportaje, los principales hallazgos. La entrada es bastante interesante, dice, todo comenzó con 5 millones de pesos y es justamente el origen, digamos, en mayo de 1961, de uno de los primeros negocios de la familia Larrea. ¿Cómo comenzó? Y también otra cosa muy importante, además de datos vía transparencia y otras fuentes de documentación, una parte importante de la información proviene de las fichas de la Dirección Federal de Seguridad, y eso te quería preguntar, ¿cómo es que esta policía política se interesaba en lo que hacían unos empresarios que aparentemente no eran tan trascendentes en aquel momento? Es muy importante esta entrevista que me haces particularmente por ese detalle, querido Rubén. Hasta hace muy poco conocíamos de la Dirección Federal de Seguridad, este aparato espía que desarrolla el Partido Revolucionario Institucional, que teníamos la idea que tenía únicamente fines, de contrastar oposición política, movimientos insurgentes, es decir, toda aquella agrupación de ciudadanía civil principalmente que tratara pues de implementar medidas de precaución ante este estado represor y evidentemente que estuvieran en discusión perpetua o casi perpetua con el status quo de ese entonces. Recordemos que el PRI de aquellos momentos, de los años 50, 40, cuando la Dirección Federal de Seguridad, de la mano de Haro, es fundada, se contemplaba principalmente a aquellos grupos como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento Zapatista, y eran agrupaciones principalmente civiles. Desde hace algunos años para acá, en Poder, como bien haces mención, como hacemos trabajo específicamente de cómo las empresas en algunos momentos se ven involucradas en violaciones a los derechos humanos, empezamos una búsqueda y prácticamente todo lo que ahora conocemos como Consejo Mexicano de Negocios, que es importante mencionar para la audiencia, se configura sólidamente a partir de la llegada de Carlos Salinas de Gortari. También la policía secreta comenzó a investigar a los magnates, es decir, a quienes ahora conocemos coloquialmente como, digamos, los grandes poderes económicos locales que desarrollan pues las entidades federativas, de tal modo que a estas alturas del partido, querido Rubén, en Poder poseemos fichas de la dirección de prácticamente todos los familiares fundadores de las empresas que ahora configuran el Consejo Mexicano de Negocios, dando elementos suficientes como para partir de una premisa en la que podemos asegurar que la policía secreta principalmente buscaba el control y la parte, digamos, de contrarrespuesta a los movimientos de izquierda, insurgentes o comunistas, eran un pretexto más para poder realizar estos actos que en su mayoría lo comenta un gendarme que estuvo adscrito
a la Dirección Federal de Seguridad de Jalisco, que vamos a nombrar José 1 por su propia petición, es el mismo que Jesús Esquivel entrevista para su primer libro, pues nos narra algunas participaciones que ellos tenían como grupos armados clandestinos en este tipo de operaciones. El documento en cuestión al que hacemos mención en este trabajo es particularmente el registro de esta policía espía a la constitución de lo que, bueno, ahora conocemos pues el inicio de Grupo México, es decir, este conglomerado gigante de la industria minera, y lo que hacían los policías principalmente con esta información, según las declaraciones de José 1, era orillar a estos millonarios a, digamos, a través del uso de la información clasificada o la información que recababan, en algunos momentos como extorsión, en algunos momentos se los entregaban para poder apoyarlos de alguna manera para conseguir también prebendas de estos millonarios, querido Rubén. Eso es. ¿Cuál fue el desarrollo después de este origen? ¿Qué empresa se constituyó en ese momento y cómo llega a ser, digamos, este gigante de la minería, por ejemplo, de los ferrocarriles, entre otros grandes negocios? Bueno, principalmente en 1990 el consorcio aquí adquiere formalmente las minas de Cananea y Nacozari. Recordemos que aquí se encuentra, digamos, la reserva más grande de cobre del país, por lo que todas las construcciones alrededor de extracción minera quedaron de la mano de estos grandes corporativos, y es así como logran de hacerse de este gran emporio del que ahora tenemos ya pues más de 15 años exigiendo justicia por el derrame del lixiviado de cobre en el río Sonora, que dicho sea de paso, querido Rubén, es importante decirle a la audiencia, este es el desastre ecológico más grande de la historia de México. Así es. Entonces, fue con esas concesiones, de hecho eran minas estatales que pertenecían al Estado mexicano y que fueron privatizadas y adquiridas. Y luego también una parte de los ferrocarriles nacionales pasaron a poder de Grupo México. ¿Puede afirmarse, te parece, Ricardo, que como otras grandes fortunas del país, como la de Ricardo Salinas Pliego, la de Carlos Slim, una buena parte del origen de sus fortunas es la privatización de activos públicos? Pero por supuesto, querido Rubén, de hecho, por eso comentaba el caso de cómo se hace público el Consejo Mexicano de Negocios. Recordemos que a partir de la llegada de Carlos Salinas y el impulso tan fuerte o reciente de la privatización del Estado, en este caso particular el 87.5% de las acciones de las minas de Cananea, enriquecieron a quienes ahora conocemos como los grandes magnates del país. El fenómeno se repite con el caso de Salinas Pliego, con el caso de Carlos Slim, es decir, no hay un millonario en México que no haya partido de la privatización de lo que conocíamos previamente como las empresas del Estado o empresas paraestatales. Muy bien. Te paso mi compañero Jesús Estrada, Ricardo, para otras preguntas. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Jesús, a tus órdenes. Pues preguntarte, las cosas no han cambiado en el actual gobierno. Quería preguntártelo por dos aspectos. Bueno, actual gobierno o el actual régimen de Morena, desde el gobierno de López Obrador y ahora actualmente de Claudia Sheinbaum. Pues las cosas no han cambiado, sobre todo, a ver si nos recuerdas para el auditorio los pendientes que tiene Grupo México después del desastre ambiental de 2014, que ha sido considerado el peor en la historia de México. Sí, mira, de los pendientes podemos decir como avance que el compromiso actual o el compromiso del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum es el de la sanitización del río y el del acceso a la salud. Sin embargo, también es importante decirle a la audiencia que aún, por ejemplo, el fideicomiso del Grupo México, que desapareció con el único objetivo de no hacer que la empresa pague lo que debe, que de hecho el cálculo es aproximadamente 5 centavos de peso por persona colindante a las inmediaciones del río Sonora, lo cual de por sí ya era un monto muy inferior. Bueno, también la empresa al mismo tiempo ha continuado este esquema. Estamos hablando de un solo derrame, pero los accidentes han sido varios. Ninguno de ellos ha, por ejemplo, derivado en un caso de prisión o investigación. De hecho, lo único que se había logrado era este fideicomiso que, como lo podemos ver cuando habitamos las inmediaciones de Sonora, particularmente de Hermosillo, y esto es en específico importante para la población de Hermosillo porque esta cadena de ríos es justo en donde plantan ellos su siembra, al mismo tiempo que es de la misma agua en la que se alimentan los peces de las presas. Hay 2 presas previas a la ciudad de Hermosillo, es decir, todo río abajo está contaminado y la empresa hasta el día de hoy sigue sin
tener imputados por el caso, el fideicomiso no se ha restaurado, las plantas de tratamiento que fueron una promesa del gobierno anterior siguen sin estar activas, y tampoco hay unidades médicas especializadas para atender enfermedades crónico-degenerativos, que son las derivadas de coexistir en un ambiente altamente contaminado, querido. Es terrible. Y el contraste, digamos, es que mientras están esos pendientes, esa deuda, pues el Grupo México todavía tiene un poder impresionante que pudo haber escalado en estas semanas, que se anunció la intención de comprar el banco Banamex, Citigroup, algo que rechazó Citi, pero bueno, ahí estaba la intención, da cuenta del poder económico que aún tiene, ¿no? Exacto, es bastante grave que una empresa que se puede dar el lujo de comprar una banca comercial, es decir, imaginen, esto que acabas de decir también me parece sumamente relevante porque, por ejemplo, los Bayeres también tenían acciones en la banca privada de la misma cadena bancaria. Sería, de alguna manera, si las autoridades bancarias hubieran aceptado esta transacción, hablaríamos de que las minas y los bancos, que son dos de los principales activos financieros de este país, además, porque recordemos que además de la deuda es la extracción de cobre y minerales estratégicos, los principales recursos, además del petróleo en el país, bueno, estaríamos hablando de oligopolios, querido. Es así de grave, de una empresa que además no ha cumplido con lo que marca la ley. La restauración del daño a las inmediaciones del río y a la gente que la habita está en la ley. Lo que estamos esperando es que tanto la Suprema Corte, que dicho sea de paso, está en mitad de transición, pues tenga una postura, digamos, más firme frente a esto, pero al mismo tiempo lo más urgente es que las personas que fueron dañadas por el derrame lixiviado de cobre ocurrido ya hace 15 años, pues sean atendidas. Tenemos varios casos de niños con metales pesados en la sangre. Cada mes de agosto ustedes podrán consultar en poderlatam.org investigaciones al respecto de todas las implicaciones que han ocurrido al coexistir en un espacio altamente contaminado. Exacto. Ricardo, una última pregunta de mi parte es, también en el reportaje, en la narración, digamos, del crecimiento histórico del Grupo México, comentas que hacia los años 90 es cuando empieza sobre todo su consolidación fuera del país como una transnacional de poder, sobre todo en América Latina. ¿También tiene escándalos Grupo México por desastres ambientales y sociales en otros países de la región? Bueno, yo tengo identificados particularmente Chihuahua, Pacífico, Nacozari, es decir, principalmente en donde se ubican tanto minería a cielo abierto, dado las condiciones que esto implica para el estar inhalando estos metales. En el extranjero yo no me atrevería a decir que tienen un escándalo de este tamaño, es decir, el derrame del lixiviado de cobre es lo suficientemente alarmante como para contaminar un estado entero, que además es uno de los estados más grandes de México. Recordemos que muchos de los países de América Latina podrían caber dentro de Sonora por lo grande que es. Entonces, creo que el conflicto más grave que ha tenido Grupo México, sin lugar a duda, es lo ocurrido en Nacozari. De acuerdo, gracias, Ricardo. En otra publicación también de Poder, se hacía el recuento de incidencias de Grupo México y también se recordaba las protestas que ocurrieron en Arequipa en 2007 de agricultores de esa zona que rechazaban el proyecto de cobre Tía María. Ahí no tanto un derrame, sino que las protestas dejaron 4 personas fallecidas y más de 20 heridos de bala. Es decir, sí que creó una conflictividad social también en Perú. Finalmente, Ricardo, volviendo al derrame acá en el río Sonora, entonces prácticamente ha quedado impune el Grupo México y Germán Larrea frente a su responsabilidad en este desastre ambiental que ha afectado a unas 22,000, 24,000 personas. Yo me atrevería a decir que sí, querido Rubén, nadie o pocos periodistas mejor que tú conocerán de los movimientos que han surgido desde Cananea hasta Hermosillo. En México tiene una deuda histórica con Cananea, no solo es la implementación de minas, la contaminación de los ríos, es el desplazamiento de los pueblos originarios, claro. Es el acaparamiento de las empresas, porque prácticamente el 43% del territorio en Sonora esté concesionado al poder capital, querido amigo. Esto quiere decir que se ha ponderado el poder económico sobre la vivienda, es decir, actualmente hasta el aparato educativo en Sonora está cooptado por el poder económico, es decir,
los lugares en donde se estudia minería se concentran particularmente donde están, y en muchas de las ocasiones son las mismas empresas mineras las que de la mano, también hay algunos reportajes en este repositorio del que hablas, en donde tenemos la lista de desastres ecológicos de Grupo México, en donde pues narramos también esto, ¿no? Cómo se apoderan del agua, de las escuelas, de los gobiernos. Es decir, parece un aparato sistemático de desplazamiento de la población en Sonora. Eso es, muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo Valderas, por compartir los puntos centrales de este reportaje que ya compartiremos también en nuestras redes sociales. Te agradecemos este enlace. No, hombre, gracias a ustedes dos. Para mí siempre va a ser un honor compartir espacios contigo, querido Rubén. Igualmente, Ricardo. Un abrazo. Ricardo Valderas, reportero investigador de Poder Latam. Vamos a compartir este reportaje en redes sociales. No sé cuánto cueste exactamente remediar este desastre ambiental y ofrecer seguridad y salud a toda la población afectada. De hecho, se había creado un fideicomiso por 2,000 millones de pesos. Supongamos que sea más, que sea incluso 5 veces más, 10,000 millones de pesos o 20,000 millones de pesos. ¿Sabe cuál es la fortuna de Germán Larrea Mota Velasco y de la familia? 42,6 millones de dólares. Estamos hablando de 224,000 millones de pesos. Es decir, sería una bicoca que este tipo destinara 20,000 millones de pesos, que se hiciera responsable para enfrentar su desastre ambiental que él dejó su minería. Él se está enriqueciendo a costa del despojo, y como ya lo dijo Ricardo, y de la salud de los habitantes. Pero la otra cosa que me llama la atención es el crecimiento de la fortuna de Germán Larrea, y esto es de acuerdo al propio registro de la revista Forbes, que hace, según sus fuentes, el registro pues de los multimillonarios del mundo. Es que él, pues, no ha leído nada mal en los gobiernos de la Cuarta Transformación. A la salida del gobierno de Enrique Peña Nieto, al final del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018, él tiene una fortuna de 17,300 millones de dólares. Bajó un poco en 2020 a 11,000 millones de dólares, pero en este momento tiene ya esos 42,000 millones de dólares de fortuna, solamente en el sexenio de López Obrador y en este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que no sé si se acabó el neoliberalismo, se puede afirmar, como dicen los gobiernos de la Cuarta Transformación. Vamos a una pausa más y regresamos para más información aquí en Cosa Pública 2.0.